Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este vídeo te voy a explicar cuáles son las causas más frecuentes de un dolor a nivel del cuello, a nivel de la cervical. ¿Te interesa? Empezamos. Te voy a explicar las 7 causas más frecuentes del dolor cervical. Pueden haber muchas más, pero estas son las principales. La primera, una solicitación excesiva de la cervical. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la haces de trabajar demasiado. Entonces, si haces trabajar demasiado la cervical, llegará un momento que se sobrecargue. Esta sobrecarga a nivel muscular es la que te va a provocar el dolor a nivel cervical. Tan sencillo como eso. No le hagas trabajar tanto a esa cervical. ¿Qué quiere decir trabajar mucho? Pues horas mantenidas, es decir, vas a mantener la cervical en la misma posición durante largo tiempo. Y si esa cervical ya anatómicamente ya no es correcta, va a empezar a sufrir. Ese sufrimiento le va a provocar una sobrecarga y esa sobrecarga a nivel muscular es la que va a provocar tu dolor a nivel cervical. Muchas horas mantenido una postura, es decir, por ejemplo, mirar hacia abajo cuando estás trabajando, que hoy en día es muy frecuente mirar hacia abajo para estar manteniendo el trabajo abajo, el músculo no lo puede soportar, no puede aguantar tanto peso esa musculatura y se sobrecarga. Esa posición mantenida es la que te va a provocar el dolor. Cuando está ahí sobrecargada, lo que va a empezar a hacer es una compresión y una tensión excesiva en la zona, provocando que las raíces nerviosas empiecen a sufrir y estas van a darte la alarma de que está sufriendo tu articulación. 2. Una excesiva tensión por un estrés continuado. Tienes demasiada tensión en tu vida, en tu trabajo, con tu familia, con tus amigos. Una tensión excesiva hará que esa musculatura se mantenga en tensión, es decir, en alerta. Nosotros hacemos ver que esa tensión es un peligro y ese peligro está el músculo preparado para salir corriendo, pero no es así. No es un peligro real. Entonces, ese músculo que está preparado para salir corriendo porque en nuestro sistema lo detecta como un peligro, hace que esa tensión, como mantenida como un ralentí, pero sin levantar el acelerador, hará que esa musculatura se mantenga en tensión y provoque una excesiva tensión de la zona. Es decir, el estrés continuado va a provocar una zona de sobrecarga en la zona, provocando a la larga dolor cervical. Ese estrés continuado es probable que puedas apretar la mandíbula, los dientes, y esa tensión excesiva a nivel de la musculatura anterior te va a irradiar hacia la musculatura posterior, es decir, hacia la cervical, provocándote un dolor cervical. Te aconsejo que vayas a tu dentista o maxilofacial para que te compruebes si realmente tienes un bruxismo o un problema a nivel mandibular. 3. La tercera causa que puede provocar dolor a nivel cervical son los sobreesfuerzos de fuerza, es decir, levantar pesos que tu cuerpo no está capacitado para poder levantar. Me lo encuentro mucho en el gimnasio donde estoy trabajando. Personas que empiezan a mover pesos a nivel fitness y no son capaces de soportar la cantidad de peso que se ponen, afectando realmente a nivel cervical. Entonces, un exceso de peso que tu músculo no está preparado puede ser otra de las causas de tu dolor cervical. ¿Qué se debe hacer? Pues ir aumentando el peso que tu cuerpo es capaz de soportar. Progresivamente empiezas muy lento con un determinado peso y ese peso lo vas a ir incrementando a lo largo de los meses, progresivamente. Si
Pongamos un ejemplo, empiezas a levantar 15 kilos y te duele la cervical, lo estás haciendo mal. Tu cervical no es capaz de soportar 15 kilos. ¿Puedes aguantarlo? Sí, pero es posiblemente que tengas dolor cervical. Lo más lógico y correcto sería bajar de peso y cuando tu músculo ya está preparado para soportar ese peso, incrementarlo un poquito más y progresivamente dándole mayor capacidad a la musculatura para que se pueda adaptar al peso que tú estás poniendo. Digo el gimnasio, pero también puede ser mover pesos en tu trabajo o cualquier otra actividad que necesites coger peso. Principalmente las personas mayores. Hay personas mayores que hacen la compra, llevan 10 kilos en cada mano por las bolsas de la compra y después tienen un dolor cervical increíble. A estas personas se le debe aconsejar que bajen el peso porque no pueden llevar tanto peso porque su musculatura no está preparada. 4. La cuarta causa más frecuente, y me lo encuentro mucho en personas muy jóvenes, es la falta de sueño, es decir, el no dormir las horas necesarias para que nuestro cuerpo se pueda reparar durante la noche. El dormir 4 o 5 horas al día no es suficiente para que nuestra musculatura pueda repararse. Eso sumado a los días, sumados a las semanas, sumado a los meses, va a provocar una sobrecarga por un exceso de trabajo y falta de reparación a nivel muscular. Entonces, el dormir hará que la musculatura se pueda reparar y dejar de sobrecargarse porque pueda recuperarse perfectamente durante la noche. Entonces, mi consejo es que duermas todos los días entre 7 y 8 horas. Las personas que necesiten más. Las personas que necesiten menos pueden dormir menos, pero que estén descansando esas 7 u 8 horas para que el cuerpo pueda reponerse aunque estés despierto. 5. La quinta causa que puede provocar dolor cervical, dolor a nivel de tu cuello, es que tu articulación no esté bien puesta, es decir, no tengas un eje articular correctamente. Siempre les pongo a mis pacientes el ejemplo de la cadena de la rueda de una bicicleta. Nosotros tenemos unas articulaciones que deben funcionar correctamente, como la cadena de una bicicleta. Si esa cadena de bicicleta no está bien puesta, provocará sufrimiento a nivel de los dientes de las ruedas de la bicicleta. Pues eso más o menos es lo que le explico a mis pacientes. Si no está bien colocada la articulación, lo que va a provocar son malas funcionalidad. ¿Cómo? Con una hiperlordosis, es decir, que las articulaciones y las superficies articulares de nuestras articulaciones cervicales no estén bien puestas y estén tiradas hacia adelante, provocando una hiperlordosis. O al revés, una hiperrectificación cervical, es decir, una rectificación cervical y que esté mucho más recta de lo normal. Eso también es incorrecto porque las articulaciones no trabajan correctamente. La articulación ya tiene puesta de una forma determinada la articulación para que tenga un deslizamiento correcto. Ese deslizamiento correcto de las superficies articulares de la cervical hará que nuestra articulación funcione bien. Si ya está mal puesta desde un principio, lo que ocurrirá es que no funcionará bien y a la larga va a provocar dolor. En un inicio no se va a notar, pero las personas, por ejemplo, que tengan una cabeza tirada hacia adelante, si tienes 20 años no va a pasar nada, si tienes 25 no va a pasar nada, pero cuando ya empieces a tener un desgaste por edad, entonces esas articulaciones dirán, ya tengo bastante, no quiero seguir en esta posición y empiezo a provocarte sufrimiento articular con el consecuente dolor a nivel muscular cervical. 6. La causa más frecuente
Una de las más frecuentes y que no queremos nunca saber es la degeneración articular. Haces edad, cada día se va sumando un poco más, un poco más, un poco más, hasta que nuestros huesos, nuestros músculos, nuestras articulaciones, ligamentos, tendones, todas las articulaciones de la zona empiezan a degenerarse. ¿Qué quiere decir degeneración? Pues que empiezas a hacerte viejito, esa zona se empieza a degenerar y empieza a sufrir desgastes por articulaciones, artrosis, protusiones, se estropean por edad, nos hacemos muy viejos, pero también por un mal uso. Es decir, nosotros estamos utilizando la cervical muy mal porque pasamos muchas horas provocándoles tensiones excesivas, unas tensiones excesivas a las articulaciones, hasta que un día empieza a frotar demasiado, a gastarse. Evidentemente, estas degeneraciones, tanto por edad como por un mal uso, hace que las superficies articulares y todas las estructuras de alrededor trabajen mal, provocando dolor. 7. Y la última, la séptima causas que os he puesto más comunes del dolor a nivel cervical es las enfermedades. No podemos evitarlos, pero nos ponemos enfermos. Enfermedades tales como las que afecten todo el sistema musculoesquelético facial, se van a ver afectados nuestras articulaciones, no solamente la cervical, sino otras articulaciones. Por ejemplo, dolor muscular como puede ser cáncer, puede ser artritis reumatoideas, puede ser afectación del hueso como puede ser una osteoporosis. Todas las enfermedades que puedan provocar dolor musculoesquelético van a provocar eso, dolor de afectación a nivel de la zona cervical. ¿Qué podemos hacer nosotros? Más que tratarla, vamos a intentar aliviar todos estos síntomas, pero sabiendo que la enfermedad de base es la que te está provocando el dolor. Y ahora, después de haber escuchado estas 7 causas más frecuentes, dime aquí abajo en comentarios cuál es la tuya. Igual tienes 1, 2, 3, 4 causas que puedes achacar a tu dolor cervical. Si tú crees que le puede interesar este vídeo a otra persona, compártelo. Saludos, nos vemos en el próximo vídeo.